Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un archiconocido. Ya ha pasado muchas versiones por nuestro canal, hemos hecho pruebas incluso con la marca, varios días, hemos tenido mucho contacto con este modelo, pero nos llega con una nueva actualización, nuevo diseño de llantas y una motorización muy interesante que nos ofrece la etiqueta Eco. Estamos con el veterano a día de hoy con una versión sub todoterreno con una tracción all grip, el Suzuki Vitara. Aquí le tenéis, un coche muy interesante que además lleva caja automática. Así que nada, dentro intro y empezamos. Atentos al detalle, siempre en la acción. Las marcas confían en nuestra visión, pero el valor real, lo que importa de verdad es cuidar tu confianza con total honestidad. Sin rodeos, de frente, todo sencillo. Te damos la clave, le sacamos el brillo, porque en Supermotor te vamos a mostrar en el día a día cómo va ese coche que quieres comprar. No es solo técnica, es la realidad. La prueba en la calle con sinceridad. No es solo técnica, es la realidad. La prueba en la calle con sinceridad. Atentos al detalle, siempre en la acción. Las marcas confían en nuestra visión, pero cuidamos de ti en cada video, sin dar más vueltas, sin tanto rodeo. Pues aquí tenemos a este gran pequeño Vitara. Es que es un coche con unas dimensiones ya de segmento superior, grande. Tenemos en su propia marca el S-Cross, que es un poco un coche a intermedio, pero que el Vitara se sigue vendiendo y es la apuesta más inteligente si estás buscando un coche 4x4 con algo de tecnología, pero con una puesta a punto, ensamblado de una manera muy correcta, un coche duradero. Aquí vemos el frontal con esta nueva línea cromada, con esta nueva línea en negros brillos. Toda esta zona también confirma lumínica LED. Aquí las ópticas principales, el nuevo diseño de llantas para esta versión. Estamos con la versión hybrid, tenemos la etiqueta Eco, no vemos ningún tipo de añadido en cromo en las ventanas y llevamos la parte trasera oscurecida y toda la parte de protección en negro mate en los pasos de ruedas y taloneras. Un diseño bastante simple, muy ya conocido como Vitara, por supuesto, y bueno, obviamente si estás viendo la opción de comprar este coche, pues aquí podéis ver que se mantiene inalterado. Vemos este paragolpes bastante sencillo, con una zona también en negro mate y plata. Toda esta zona también con los nuevos pilotos que ya llevan unos añitos. Aquí Vitara, All Grip y el sistema Hybrid. Tenemos aquí en esta zona el limpialuneta y por supuesto un pequeño alerón que le da ese remate final a este portón. La verdad es que es un diseño muy todoterreno, muy simple, pero ¿qué opináis? ¿Os gusta? ¿Os gusta este Vitara? ¿Qué tal? ¿Y el color qué os parece? Bueno amigos, ya vamos al volante de este Suzuki Vitara, un Suzuki Vitara que se permanece inalterado excepto por alguna actualización en cuanto a diseño de llantas, gama de colores y algún retoque, por supuesto, en la motorización. En este caso estamos con la motorización 1.4 Booster Jet turbo de 110 caballos y por supuesto una caja automática tipo convertidor de par de 6 velocidades. Este es un motor 4 cilindros con 110 caballos y 235 Nm par. Al ser turbo, gasolina, nos ofrece por supuesto una hibridación ligera de 48 voltios. Con esto, bueno, tenemos un concepto más urbano para una conducción más eficiente, una conducción que busque consumos más bajos, una marcha también más
tranquila, pero con ese pequeño y gran plus que es llevar la tracción All Grip de Suzuki. Una tracción All Grip que cuando sales del asfalto el coche es espectacular, como agarra, como vamos, puedes pasar sin mayor problema dentro de sus limitantes, por supuesto, porque no estamos con un todoterreno puro, no es un coche que tenga unas características de todoterreno como el Land Cruiser que probamos hace poco, vamos, eso ya son otras dimensiones. Pero el Vitara siempre se ha caracterizado por ser un vehículo que tiene un carácter de todoterreno simples pero muy aptas. Obviamente con toda esta evolución tecnológica, bueno, restricciones también, pues Suzuki ha ido armando este Vitara de la mejor manera posible sin perder su identidad, que es esa parte off-road tan cañera. Un coche que tiene 175 milímetros de altura al suelo, unas cotas bastante buenas para lo que es el manejo off-road, además de que es un coche pequeño relativamente y con un peso bastante ajustado, incluso meterte en pistas forestales sin ningún problema, ¿no? En cuanto al barro y todo eso, que hemos ido por algún sitio con estas gomas un poco más complicado, ¿no? Al no tener una adherencia o un neumático más de taco, pues obviamente el neumático poco favorece, ¿no? Pero ahí la tracción All Grip entra con muy buena eficacia y hace que el coche tenga un comportamiento increíble. La verdad es que el Vitara, desde que lo he probado, hemos ido a eventos donde la marca Suzuki incluso nos ha puesto a comprobar toda la gama All Grip en muchas situaciones y está más que comprobado. Por eso he querido traerlo para que siga en nuestro ciclo de vídeos durante temporadas, porque se sigue vendiendo este coche y es una buenísima alternativa para quien quiera un SUV que no le interese realmente estar a la última y con un diseño desbordante, pero si quiere tener una tracción integral bastante buena, con unas aptitudes correctas y que bueno, que cumpla. ¿Y cómo va a cumplir? Pues bueno, con esta hibridación tenemos la etiqueta Eco, algo que viene muy bien para el uso diario y que puedas tener este coche sin ningún problema. Por supuesto, a nivel dinámico es un motor que no despliega contundencia. En el momento que volvemos a incorporarnos ya notamos como el coche reacciona, tiene una buena aceleración, pero no estamos ante un pequeño tanque, ¿no? De que vaya a devorar montañas, para nada. Es un motor que juega bastante bien y con la caja automática pues no es de las más rápidas. Tenemos aquí levas que nos permite tener un poco más de juego en este cambio de marchas y permitirnos, por supuesto, tener un poco más el control, como bien dice, a nuestras manos. A nivel de suspensión tenemos un carácter de sub, balancea a lo justo, pero se nota algo de balanceo, es confortable, pero cuando salimos también del asfalto notamos que el coche tiene un comportamiento muy correcto. A nivel de puesto de conducción es cómodo, unos asientos que sujetan bien, incluso para mi anchura va bien. Tenemos muy buena visibilidad por todo el lateral, buenas ventanas, todo el cuadro de instrumentos con los relojes analógicos, pero con la lectura, vamos, totalmente ideal para tener todo a la mano, con el ordenador de a bordo monocromático, pero también suficiente con las ayudas a la conducción. Tenemos desempañantes de espejos traseros, detección de ángulo muerto, detección de vehículo precedente con las cámaras y sensores que tenemos en el coche. La verdad es que está adaptado a todo lo que lleva ahora mismo en cuanto a tecnología y seguridad. Ahora mismo entramos por una pequeña pista y vamos en una carretera que obviamente pasa cualquier vehículo sin tracción, por supuesto, pero aquí queremos comprobar los ajustes y la puesta también sobre este tipo de carretera, ¿no? Una dirección suave, el coche en esta suspensión la verdad te recuerda que puedes seguir manteniendo un comportamiento cómodo, confortable y seguro como en el asfalto.
y en eso Suzuki hace que este coche tenga muy, pero que muy buen desarrollo. Algunas vibraciones se pueden sentir, sobre todo aquí a nivel del cinturón. Vamos a ver si lo ajustamos. Y bueno, se nota algo de vibraciones, pero realmente es un coche que carece de todo lo que llevamos generalmente en coches de mayor gama. Aquí hay simplicidad y esto favorece a ser un coche más duradero, ¿no? Que tendrá un buen envejecer. En cuanto a espacio, tenemos una banqueta trasera muy cómoda, con buen espacio, anclajes Isofix, no llevamos salidas de clima en la parte central ni conexiones USB. Un maletero que está en el entorno de los 360 litros, con buena capacidad, buena entrada, además una doble altura para favorecer el uso de objetos más pequeños o ganar algo más de altura. Y por supuesto tenemos aquí en la parte delantera un salpicadero con muy buena calidad, cuadro de instrumentos legible, sencillo pero muy completo, y además la parte multimedia que también ofrece el nuevo sistema de Suzuki, donde sí que tenemos autonomía, sistema de rangos de la lectura y la carga híbrida. Tenemos todo esto ya enfocado a esta nueva generación de motores para el Vitara, y lo tenemos aquí. Incluso tenemos navegación para este acabado, que es el equipamiento S3, el más completito, y bueno, está bastante bien rematado. Y bueno, como conclusiones, señores, vamos a hablar también de la parte de consumo. Estamos hablando de un consumo entre 6,4 a 7,3 litros a los 100, un consumo que puede resultar algo elevado, pero no olvidemos el concepto de este coche, que es un concepto un poco más cañero. ¿Podremos bajarlo? Sí, podríamos bajarlo seguramente, pero en toda nuestra prueba durante estos 7 días es la media que nos ha dado al completo, ¿vale? Y bueno, amigos, es un coche que está por unos 32.000 euros esta versión y equipamiento. No olvidéis, tendréis aquí la gama, la tabla de precios disponible, todos con etiqueta Ecro, con hibridaciones bastante interesantes, y por supuesto agradecemos a Suzuki Ibérica la sesión de este Vitara. A vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.net. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.